Un anciano humilde al que todos miraban por encima del hombro, hasta que un gesto inesperado de un poderoso empresario encendió una tormenta que cambiaría su destino. Antes de compartir este relato de soledad y esperanza, cuéntanos desde dónde nos estás viendo y suscríbete para más historias. La mañana amaneció gris sobre la ciudad, con un viento frío que barría la plaza central. Don Eusebio, un anciano de espalda encorvada y manos curtidas, empujaba su carrito de limpieza con una calma que desentonaba con el apuro de los trajes caros. Era el conserje del Centro Cultural Aurora, un edificio de mármol y vidrio donde cada noche brillaban las luces, pero a él nadie lo veía. Zapatos lustrados pasaban rozándolo, voces impacientes lo mandaban a callar, y sus buenos días chocaban contra muros de indiferencia. Ese día, el centro preparaba una gala benéfica presidida por Valeria Solari, una ejecutiva famosa por su fortuna y por su sonrisa afilada. 2 asistentes corrían tras ella, ajustando horarios y flores. Que todo luzca perfecto, no quiero errores, ordenó, sin siquiera notar al anciano que, con cuidado, recogía pétalos caídos para que el piso quedara impecable. En la esquina, un niño de unos 10 años, Nico, miraba fascinado los afiches de la gala. Llevaba una mochila raída y una cajita con pulseras que vendía después del colegio para ayudar a su madre. Tenía los cordones desatados y la mirada limpia de quien todavía cree que los sueños caben en los bolsillos. Se acercó al hall, intentando adivinar cómo sería por dentro ese lugar que siempre veía desde la vereda. Oye, tú. Esto no es para niños vendedores, ladrón guardia, bloqueándole el paso. Nico retrocedió, mordiéndose el labio. Don Eusebio, que observaba en silencio, dejó el trapeador y se acercó. Déjelo mirar un minuto, susurró. A veces una mirada alcanza para encender la ilusión. El guardia torció la boca. Mis órdenes no piden poesía. Entonces entró Valeria, con su abrigo impecable y un teléfono pegado a la oreja. Al ver al niño, frunció el ceño. ¿Qué hace un ambulante aquí, y por qué el piso aún tiene marcas? Sus ojos se clavaron en don Eusebio. Usted, limpie. Para eso le pagamos. Y que desaparezca el niño, ensucia la imagen. Las risas contenidas de algunos asistentes cosieron la humillación al aire. El anciano agachó la cabeza. Nico apretó la cajita contra el pecho. La injusticia había comenzado en menos de 30 segundos, como una puerta que se cierra en la cara de quien solo quería mirar. Yo, puedo ayudarle, señora, dijo el niño, con una valentía frágil. Sé pulir vitrinas. Lo hago donde trabajo a veces. Valeria soltó una carcajada breve, como un metal golpeado. ¿Pulir vitrinas? Lo único que vas a pulir es tu salida. Hizo un gesto al guardia. Don Eusebio dio un paso al frente. Yo me hago responsable por él. 2 minutos. Si deja todo brillante, se queda mirando desde la puerta. Si no, me descuenta a mí. El murmullo se espesó. La ejecutiva lo midió de arriba a abajo, como si oliera un desafío. 2 minutos, aceptó, y si no, ambos se van. Y usted, anciano, aprenda su lugar. El reloj del hall marcó el inicio del juego. Don Eusebio le alcanzó a Nico un paño y un pequeño frasco de una mezcla que había preparado con paciencia de artesano, glicerina y agua tibia con una gota de jabón neutro. Movimientos circulares, sin presionar, indicó. Trata al vidrio como si fuera una ventana a tus sueños. El niño obedeció, imitando los movimientos seguros del anciano. En segundos, la vitrina comenzó a devolver un reflejo nítido, como un lago inmóvil antes del amanecer. ¿Cómo sabías eso?, preguntó Nico en voz baja. Don Eusebio sonrió apenas. He pulido muchas cosas en mi vida. Vidrios, pisos, y tristezas. El brillo en los ojos del viejo no era simple destello de lámparas, parecía una luz más honda, de esas que nacen cuando uno ha recorrido demasiadas noches. Los asistentes se acercaron, sorprendidos por el resultado, el cristal quedó tan claro que parecía haber desaparecido. Valeria, obligada por los hechos, asintió con frialdad. Bien. Que mire desde la puerta. Pero ni un paso más. Y a don Eusebio, limpie el salón principal. Hay manchas junto al escenario, no quiero que los donantes las vean. El anciano volvió a su carrito. Nico caminó junto a él, en puntas de pie para no molestar. Señor, gracias por defenderme.
No me des las gracias, dijo el anciano. Solo hice lo que habría querido que hicieran por mí cuando era niño. El comentario quedó flotando como una pluma en el aire, y en los ojos del anciano titiló una memoria antigua. Mientras cruzaban hacia el salón, una melodía suave, imperceptible para la mayoría, escapó de los labios de don Eusebio. Era una nana. Nico la reconoció sin saber por qué, algo en su pecho se apretó con ternura. El anciano detuvo el carrito frente a una puerta lateral que casi nadie usaba. Del bolsillo interior de su chaqueta sacó una llave pequeña y gastada. La giró apenas, como quien acaricia un secreto, y la guardó de nuevo. ¿Esa puerta está abierta?, preguntó el niño, curioso. Algunas puertas solo se abren cuando es el momento, respondió el viejo, y sus dedos temblaron sobre la tela, buscando algo que no quería perder. En el escenario, técnicos montaban micrófonos y una gran pantalla. En ella aparecería, a la noche, la lista de donantes principales, apellidos que pesaban, empresas que brillaban. Valeria supervisaba todo con su mirada de bisturí. De pronto, un asistente llegó jadeando. Señora, surgió un problema con la presentación de El Donante Anónimo. No contesta al teléfono y querían confirmar su asistencia para el reconocimiento. Valeria chasqueó la lengua. Si no quiere reconocimiento, mejor. Menos competencia para mi discurso. Nico miró a don Eusebio, que había quedado inmóvil, con la vista clavada en la pantalla, como si la frase donante anónimo le hubiera puesto un espejo delante. Sus manos curtidas apretaban el mango del carrito con una fuerza inesperada, y el temblor se convirtió en un pulso firme, casi orgulloso. ¿Usted conoce a ese donante?, preguntó el niño, intrigado por la chispa en los ojos del anciano. Don Eusebio parpadeó, sofocando la emoción. Conozco lo que la gente guarda cuando cree que nadie mira. En ese instante, un sobre amarillento se deslizó del bolsillo del anciano y cayó al piso. Nico lo recogió antes de que el agua del trapeador lo tocara. Tenía una esquina rota y, en el borde, unas iniciales escritas con tinta azul, ER y un sello antiguo de hospital. El niño lo devolvió sin decir palabra, pero su curiosidad ya estaba despierta. Valeria reapareció, fulminando con la mirada. Siguen aquí hablando, se acabó el recreo. Anciano, si no termina antes del mediodía, buscaré a alguien que sí pueda hacerlo. Luego miró al niño, y tú, vete a vender a otro lado. Nico se quedó petrificado, atrapado entre la obediencia y el deseo de quedarse. Don Eusebio le guiñó un ojo, un gesto diminuto que decía confía. El reloj avanzó con prisa. El anciano trabajó sin descanso, pero cada tanto su mirada se iba hacia la puerta lateral y al sobre en su bolsillo, como si allí latiera un corazón oculto. Nico, desde la entrada, observaba la escena y memorizaba la nana que el anciano tarareaba, quería aprenderla, sin saber por qué. De pronto, un ronquido metálico sacudió el salón, una de las luminarias del techo parpadeó y empezó a chisporrotear. Los técnicos corrieron, alguien gritó, corten la electricidad de la línea 3. Hubo un silencio pesado, y luego un golpe seco. Una niña se asomó desde backstage, Lucía, 11 años, cabello recogido y una pulsera médica en la muñeca, atraída por el alboroto. Era hija de una de las organizadoras y ensayaba un pequeño número para abrir la gala. Cuando el chisporroteo se convirtió en un chispazo, todos dieron un paso atrás, menos don Eusebio, que se adelantó con una rapidez imposible para su edad. Colocó su carrito de metal entre la niña y la lámpara que amenazaba con caer, cubriéndola con su cuerpo. El metal zumbó, la lámpara cayó y el carrito recibió el impacto. Hubo gritos y carreras. Valeria se giró, furiosa, pensando en demandas, en prensa, en pérdidas. Pero la niña estaba ilesa, abrazada al abrigo ajado del anciano. Él, respirando hondo, la separó con cuidado. Está bien, ya pasó, dijo con una voz que, por un instante, sonó como la de alguien que había tranquilizado a muchos niños antes. Los técnicos, sorprendidos, lo miraron de otra manera. Nico sonrió, aliviado y orgulloso. La madre de Lucía se acercó llorando para agradecer, pero Valeria se adelantó, helada. Si el protocolo se hubiera seguido, nada de esto habría ocurrido. Y usted, miró al anciano, no vuelva a interferir. No quiero héroes improvisados en mi gala. Don Eusebio bajó la mirada, aceptando una nueva bofetada de desprecio. Sin embargo,
Valeria no notó que varios ojos del equipo se habían humedecido al ver al anciano protegiendo a la niña, ni que Lucía, aún temblando, apretaba la mano del viejo como si fuera un ancla. Tampoco vio que, en el bolsillo del abrigo de don Eusebio, el sobre amarillento asomaba otra vez, mostrando otra línea de tinta, unidad de cirugía pediátrica, registro confidencial. Nico tragó saliva. Se quedó mirando al anciano, a la puerta lateral y a la palabra confidencial. Y en esa mezcla nació la primera intriga que lo acompañaría como una sombra. ¿Qué secreto podía ocultar un hombre al que nadie respetaba, y por qué ese secreto olía a hospitales, canciones de cuna y valentías antiguas? La gala apenas comenzaba, pero el corazón de la historia ya había despertado, palpitando tras una puerta con una llave diminuta, esperando el momento exacto para abrirse y conmover a todos. El murmullo del accidente aún flotaba en el aire cuando el salón volvió a llenarse de órdenes y preparativos. Los técnicos intentaban ocultar el susto con sonrisas nerviosas, los organizadores revisaban protocolos y Valeria daba instrucciones rápidas, como si nada hubiera pasado. Pero los ojos de algunos ya no miraban a don Eusebio con la misma indiferencia, había una mezcla de respeto contenido y curiosidad. Nico, desde la entrada, no apartaba la vista del anciano. Esa valentía al proteger a Lucía no podía ser casualidad. Tampoco aquel sobre consejos médicos. ¿Por qué lo llevaba siempre encima? ¿Qué relación podía tener un conserje humilde con un hospital pediátrico? El niño sintió que algo muy grande se escondía detrás de esa espalda encorvada. Mientras tanto, Lucía se negaba a soltar la mano de don Eusebio. No me quiero ir, dijo con voz quebrada. Su madre intentó convencerla, hija, debes ensayar. La gala será tu gran momento. Pero la niña se aferraba con fuerza. Él me salvó. Quiero que esté cerca cuando suba al escenario. La madre, conmovida, asintió con una sonrisa tímida. Valeria, al ver esa escena, frunció el ceño. Esto es ridículo, susurró. Un anciano limpiador no puede convertirse en protagonista de mi evento. Sin embargo, la chispa ya estaba encendida. Los presentes comentaban en voz baja. ¿Quién diría que reaccionaría así? Yo ni me habría atrevido a moverme. ¿Vieron cómo cubrió a la niña? Como un padre. Los rumores crecían, y con ellos, las miradas que se posaban en el viejo con más atención de la acostumbrada. Nico, que escuchaba todo, se acercó con disimulo. Don Eusebio, usted fue doctor antes. El anciano se sobresaltó, tragó saliva y bajó la voz. Yo, he pasado mucho tiempo en hospitales, eso es todo. Intentó cambiar de tema, pero sus manos temblaron al guardar otra vez el sobre. El niño, con su inocencia perspicaz, no se conformó. Ese sello decía cirugía pediátrica, usted ayudaba a los niños, ¿verdad? Los ojos del anciano brillaron con un destello de dolor y orgullo mezclados. Algunas cosas es mejor callarlas hasta que llegue la hora. No preguntes más, pequeño. Todo a su tiempo. La respuesta, lejos de apagar la curiosidad de Nico, la encendió más. El niño entendió que estaba ante un secreto enorme, uno que podía cambiar la forma en que todos miraban al anciano. Mientras limpiaba las últimas manchas del salón, don Eusebio tarareó otra vez aquella nana. Lucía, al escucharlo, levantó la cabeza, esa canción, mi abuela me la cantaba cuando estaba enferma, ¿cómo la conoce usted? El viejo guardó silencio, como si las notas hubieran escapado sin querer de sus labios. En ese instante, Valeria volvió con un gesto helado. Anciano, después de la gala no lo quiero ver más aquí. Está despedido. El golpe cayó como un trueno, y todos los presentes quedaron en silencio. Nadie se atrevió a contradecirla, salvo Nico, que dio un paso al frente. Eso es injusto. Él salvó a Lucía, ¿por qué lo trata así? Valeria lo fulminó con la mirada. Porque los héroes improvisados solo traen problemas. Y porque este lugar necesita profesionales, no reliquias del pasado. Don Eusebio bajó la mirada, sin defenderse. Pero en el brillo de sus ojos había una certeza silenciosa, el secreto que cargaba pronto hablaría por él. Y esa revelación sería tan grande que nadie en ese salón volvería a verlo de la misma manera. El eco de las palabras de Valeria retumbó en el salón como un martillazo, despedido. Algunos asistentes bajaron la cabeza, otros fingieron no haber escuchado, pero todos sintieron la dureza de la decisión.
Don Eusebio, con el trapeador aún en la mano, asintió en silencio. No discutió, no levantó la voz, no pidió justicia. Solo guardó el sobre amarillento en su chaqueta como si fuese lo único que aún le pertenecía. Nico, indignado, apretó los puños. No puede hacer eso. Él no hizo nada malo, al contrario, salvó a Lucía. Pero la ejecutiva lo interrumpió con un gesto de la mano. Niño, no te metas en lo que no entiendes. Este es un evento de prestigio, no un mercado callejero. La madre de Lucía intentó hablar. Valeria, al menos reconoce que gracias a él mi hija está bien. Tu hija está bien porque había personal de seguridad y protocolos, cortó la mujer, con una sonrisa falsa. No porque un viejo conserje decidiera jugar al héroe. Los técnicos y asistentes se miraron incómodos. Algunos sentían la necesidad de aplaudir al anciano, pero el miedo a perder sus empleos los enmudeció. Don Eusebio, en lugar de defenderse, levantó con calma el balde de agua y comenzó a recoger sus cosas. Esa dignidad silenciosa dolía más que cualquier protesta. Nico corrió hacia él. No se vaya. No le haga caso, usted vale más que todos ellos juntos. El anciano lo miró con ternura y le acarició el cabello. Pequeño, no es la primera vez que me cierran una puerta. A veces hay que aceptar el desprecio para que la verdad encuentre el momento de brillar. La frase quedó grabada en el corazón del niño, pero también en el de algunos presentes que la alcanzaron a escuchar. Sin embargo, Valeria no estaba satisfecha. Quiero que lo saquen ahora mismo. No quiero verlo rondando por aquí cuando lleguen los donantes. Dos guardias se acercaron. Don Eusebio no opuso resistencia, pero al ser escoltado, su mirada se desvió hacia la puerta lateral, esa que mantenía cerrada con una llave diminuta. Allí se detuvo un instante, como si despidiera a un viejo amigo. Nico lo siguió hasta la salida, decidido a no abandonarlo. Mientras cruzaban el pasillo, el niño preguntó en voz baja, ¿por qué lo tratan así? Usted no es un simple conserje, ¿verdad? El anciano suspiró, y sus ojos se humedecieron. A veces la gente olvida quién eres porque solo ve lo que aparentas. Pero un día, los recuerdos vuelven, y con ellos, la verdad. Cuando la puerta principal se cerró tras ellos, algunos empleados comentaron en secreto. ¿Lo notaste? No se defendió, pero parecía tener una calma rara. Ese sobre que siempre guarda, debe ser importante. Quizá no sea quien todos creen. Mientras tanto, en la acera fría de la plaza, don Eusebio se sentó en un banco de piedra. Nico, fiel como un cachorro, se acomodó a su lado. El anciano sacó el sobre, lo miró largamente y lo volvió a guardar. Dentro de esas paredes creen que soy invisible, pero pronto, muy pronto, se van a enterar de quién soy en realidad. El niño lo observó con los ojos abiertos como platos. Y supo, sin lugar a dudas, que aquel secreto sería más grande de lo que jamás imaginó. La noche caía sobre la ciudad y el Centro Cultural Aurora comenzaba a iluminarse con cientos de focos. Las limusinas estacionaban en la entrada, los donantes bajaban con trajes impecables y el sonido de copas tintineaba en las manos de los camareros. Todo parecía perfecto, salvo por una ausencia que muchos notaron, don Eusebio ya no estaba. Nico, escondido entre la multitud, lo buscaba con desesperación. Sabía que el anciano no podía haberse ido sin más, no después de lo que había visto en sus ojos cuando habló del secreto. El niño decidió colarse entre los invitados, con su mochila y la cajita de pulseras todavía colgada en el pecho. Dentro, la tensión crecía. En la pantalla gigante del escenario aparecía el listado de los grandes donantes que serían homenajeados esa noche. Al final, brillaba en letras doradas un nombre misterioso, donante anónimo, a confirmar. El murmullo se extendió como una ola. ¿Quién será? Dicen que donó más que todos los demás juntos. Quizás sea un político queriendo limpiar su imagen. Valeria tomó el micrófono en el backstage y dio instrucciones, si ese donante aparece, lo recibimos. Pero si no viene, mejor para mí. Mi discurso será el centro de atención. Entretanto, en un rincón oscuro de la plaza, don Eusebio permanecía sentado en el banco de piedra. Había guardado sus herramientas en silencio, pero en sus manos seguía el sobre amarillento, como si estuviera esperando el valor para abrirlo. Su mirada se alzó hacia el edificio iluminado, y un destello de nostalgia lo atravesó. Nico lo encontró allí.
Don Eusebio, ¿por qué no entra? Usted tiene que estar adentro, ese donante anónimo, es usted, ¿verdad? El anciano lo miró con calma. Pequeño, hay cosas que no deben saberse antes de tiempo. La verdad es como una semilla, si la fuerzas a brotar, se rompe. Pero cuando llega a la estación justa, florece sola. Nico no entendía del todo, pero en su pecho ardía la certeza. Si no lo dice, ellos seguirán tratándolo como si fuera basura. Eusebio sonrió, con una tristeza antigua. No busco reconocimiento. Busco recordar por qué sigo vivo. De pronto, la puerta lateral del centro se abrió apenas unos centímetros. Un técnico salió con prisa y dejó caer un manojo de papeles. El anciano se levantó instintivamente para ayudar y entre los papeles vio un logotipo que lo estremeció, Hospital Infantil San Gabriel. El mismo sello que llevaba el sobre en su bolsillo. Nico lo notó. Lo sabía. Todo está conectado, ¿qué tiene que ver usted con ese hospital? El anciano no respondió. Solo cerró los ojos, como si una memoria dolorosa hubiera regresado de golpe. Su respiración se aceleró y las manos le temblaron. En ese momento, la voz de Valeria resonó desde dentro del salón, amplificada por los parlantes. Damas y caballeros, hoy reconoceremos a quienes más han aportado para el bienestar de los niños necesitados, y, si aparece, al misterioso, donante anónimo, cuya generosidad ha dejado al mundo en silencio. Los aplausos llenaron el aire. Nico miró a don Eusebio, que apretaba el sobre contra su pecho. El niño comprendió que esa noche el secreto ya no podría seguir oculto. Porque cuando la verdad se niega demasiado tiempo, siempre encuentra la forma de irrumpir en medio de todos. El salón estaba deslumbrante, lámparas de cristal, mesas con manteles blancos y música de cuerdas que parecía cubrir cualquier murmullo incómodo. Pero entre los invitados se sentía una vibración especial, todos esperaban el momento en que se revelara quién era el donante anónimo. Mientras tanto, afuera, don Eusebio seguía con el sobre entre sus manos. Nico lo observaba con insistencia. Si no entra ahora, jamás se sabrá la verdad. Usted no es un conserje cualquiera, lo sé. El anciano suspiró. Pequeño, hay cosas que pesan más que el oro, los recuerdos. Y los míos están tras esa puerta lateral. Señaló la entrada oculta que antes había abierto con la llave diminuta. Nico abrió los ojos con asombro. Entonces si tiene acceso, ¿por qué tiene esa llave si todos los demás usan tarjetas y credenciales? Don Eusebio acarició el llavero, gastado por los años. Porque esta llave abre un cuarto que ya casi nadie recuerda. Allí guardé algo que nunca pude abandonar. El niño lo tomó del brazo. Vamos. No importa lo que sea, yo lo acompaño. El anciano dudó unos segundos, luego asintió. Juntos caminaron sigilosamente hasta la puerta lateral. El ruido de la gala se escuchaba como un murmullo lejano. Cuando la llave giró en la cerradura, un crujido metálico llenó el silencio. Dentro había un pasillo oscuro que olía a polvo y humedad. El eco de sus pasos parecía traer voces antiguas. Don Eusebio avanzó despacio, como si cada rincón le devolviera fragmentos de otra vida. Al final del pasillo, se detuvo frente a una puerta más pequeña. La abrió y encendió una lámpara vieja. El cuarto reveló estantes con cajas apiladas, instrumentos quirúrgicos oxidados y fotografías amarillentas colgadas en un tablero de corcho. Nico se acercó a una de ellas, mostraba a un grupo de médicos sonrientes frente a un quirófano infantil. Entre ellos, un hombre joven con bata blanca, que era idéntico a don Eusebio, solo que con el cabello negro y la espalda erguida. El niño se tapó la boca de la sorpresa. ¿Usted era cirujano, un médico de niños? El anciano bajó la mirada, con los ojos húmedos. Fui algo más que un médico, Nico. Fui quien dirigió el hospital infantil que hoy todos creen olvidado. El secreto comenzaba a tomar forma, pero la historia aún guardaba piezas más profundas que nadie imaginaba. En ese mismo instante, en el salón principal, Valeria recibía una nota apresurada de uno de los técnicos. Al leerla, su rostro cambió de color. ¿Cómo que encontraron registros antiguos de un doctor vinculado al Hospital San Gabriel? ¿Quién autorizó que eso se mencione esta noche? Los engranajes del destino estaban en movimiento. Y ni el poder de Valeria ni el silencio del anciano podrían detener lo que estaba a punto de revelarse.
Don Eusebio permanecía de pie en aquel cuarto polvoriento, rodeado de recuerdos que nadie más parecía haber querido conservar. Nico, con el corazón latiendo a toda prisa, recorría las fotografías y papeles amarillentos. Cada imagen era una ventana a un pasado que contrastaba brutalmente con la figura humilde del anciano conserje. En un rincón, el niño descubrió una carpeta con la etiqueta descolorida, Unidad de Cirugía Pediátrica Confidencial. La tomó con cuidado y, al abrirla, vio recortes de periódicos, Milagros en el San Gabriel, Cirujano salva a decenas de niños, el Dr. E.R., Esperanza para familias sin recursos. Nico levantó la vista, temblando. E.R. Son sus iniciales. Usted era el héroe del hospital, ¿por qué entonces terminó aquí, limpiando pisos y siendo tratado como si no valiera nada? El anciano respiró profundo, apoyando una mano sobre la estantería. Porque cometí un error que me costó todo, pequeño. Y desde entonces, decidí esconderme en el silencio. Antes de que pudiera explicar más, un ruido los interrumpió. La puerta del pasillo se abrió bruscamente, dejando entrar una ráfaga de luz. Un guardia apareció, alumbrando con su linterna. ¿Quién anda ahí? Este lugar está prohibido. Nico se escondió detrás de unas cajas, mientras don Eusebio dio un paso adelante con calma. Solo estaba revisando lo que quedó abandonado. El guardia lo reconoció y frunció el ceño. Otra vez usted, la señora Valeria ordenó que no volviera a entrar. Esto es allanamiento. El anciano bajó la cabeza, pero no se movió. El guardia intentó arrebatarle la carpeta de las manos, pero Nico, con agilidad, la tomó primero y la escondió bajo su camiseta. Nadie lo notó. Salga de aquí ahora mismo, viejo. Si insiste en quedarse, llamaré a la policía. El tono del guardia resonó como un disparo. Eusebio obedeció, caminando despacio hacia la salida, con la dignidad de quien sabe que lleva dentro un secreto imposible de borrar. Nico lo siguió de cerca, apretando contra su pecho la carpeta que contenía las pruebas de todo. En el salón principal, la gala alcanzaba su punto máximo. Valeria subió al escenario, con el micrófono en mano y una sonrisa calculada. Esta noche celebramos la grandeza de quienes hacen posible un futuro mejor para los niños, y si entre nosotros se encuentra el misterioso donante anónimo, este es su momento para revelarse. Un murmullo se extendió entre los invitados. La música se detuvo. Todas las miradas recorrieron el lugar buscando una señal. En ese mismo instante, don Eusebio y Nico emergieron desde el pasillo lateral hacia el vestíbulo iluminado. El viejo sostenía la llave en la mano, y el niño, con la carpeta oculta, no pudo evitar susurrar. «Es usted, el donante anónimo, ¿verdad?» La respuesta estaba a punto de salir, pero un nuevo obstáculo se interpondría antes de que la verdad saliera a la luz. Los reflectores iluminaban el escenario. Valeria sonreía con la seguridad de quien cree tener todo bajo control, aunque en el fondo temblaba ante la posibilidad de que el donante anónimo apareciera y le robara el protagonismo. En el vestíbulo, don Eusebio y Nico se detuvieron. El anciano miró la puerta que daba al salón principal. Sus manos temblaban, pero no de miedo, sino de decisión. Quizá haya llegado la hora, pequeño. Nico, con la carpeta aún oculta bajo su ropa, asintió emocionado. Sí. Todos deben saber quién es usted de verdad. Pero antes de que pudiera dar un paso hacia adelante, dos guardias se interpusieron. Usted no puede estar aquí, anciano. La señora Solari ordenó expresamente que no volviera a entrar. El murmullo de los invitados se intensificó al notar el alboroto en la entrada. Varios voltearon la cabeza hacia el anciano conserje, extrañados de que interrumpiera un evento tan lujoso. Valeria, al verlo desde el escenario, palideció. ¿Otra vez él? Saquen a ese hombre inmediatamente, gritó por el micrófono, con la furia apenas disimulada. Los guardias intentaron sujetar a don Eusebio, pero Nico se adelantó, interponiéndose con los brazos extendidos. Déjenlo, él no es un simple conserje, es mucho más. Su voz infantil resonó en el salón y todos enmudecieron. Algunos invitados se levantaron de sus sillas, intrigados. ¿Qué dice el niño? ¿Quién es ese hombre? Don Eusebio cerró los ojos, respiró profundo y levantó la llave diminuta que llevaba en el bolsillo. Su voz, grave y serena, atravesó el bullicio.
Esta llave abre un cuarto olvidado de este lugar, un cuarto donde están guardados los recuerdos de quienes un día creyeron en los niños cuando nadie más lo hacía. El silencio fue absoluto. Valeria intentó reír con desprecio. ¡Qué tontería! Solo es un viejo delirando. Llévenlo ya. Pero antes de que los guardias actuaran, Nico sacó la carpeta de su ropa y la levantó con ambas manos. Aquí están las pruebas. Él fue el doctor E.R., el que salvó a decenas de niños en el Hospital San Gabriel. Un murmullo ensordecedor recorrió el salón como un trueno. Varios asistentes recordaban aquel hospital que había cerrado años atrás, y los periódicos que alguna vez hablaron de milagros médicos. Valeria, desesperada, avanzó hacia ellos. Basta de esta farsa, nadie va a creer en papeles viejos y cuentos de un conserje. Pero lo que ella no sabía era que entre los invitados había padres y madres que habían pasado por el Hospital San Gabriel, y al escuchar aquel nombre, sus memorias comenzaron a despertar. Los ojos de don Eusebio brillaron con lágrimas contenidas. La verdad estaba a punto de explotar, pero aún quedaban muchas heridas por abrir. Un silencio expectante cubrió el salón, apenas roto por el sonido de los cubiertos chocando contra los platos y el murmullo lejano de la música que había quedado en pausa. Todos miraban al anciano y al niño con la carpeta en alto. De pronto, una mujer mayor, sentada en la tercera fila, se levantó con lágrimas en los ojos. Yo lo recuerdo. Mi hijo fue operado en el Hospital San Gabriel, usted era el doctor que lo salvó cuando nadie más quiso atendernos porque no teníamos dinero. Un murmullo emocionado se extendió de mesa en mesa. Otro hombre, trajeado, se puso de pie. Mi sobrina nació con un problema en el corazón. El doctor E.R. fue el único que aceptó operarla, y hoy está viva gracias a él. Los invitados comenzaron a ponerse de pie uno tras otro, recordando, sumando testimonios. Sus voces eran como piezas de un rompecabezas que encajaban alrededor de don Eusebio. Valeria, roja de ira, golpeó el micrófono con la mano. Basta, esto es una manipulación barata. Ese hombre no es más que un anciano fracasado que ahora busca protagonismo en mi gala. Nadie puede probar lo que dicen. Nico levantó la carpeta y la abrió frente a todos. Los focos del escenario iluminaron las páginas amarillentas, fotografías del doctor E.R. en bata blanca, artículos de periódicos con titulares de milagros médicos, recortes con imágenes de niños recuperándose. Era una evidencia imposible de negar. El anciano respiró hondo y, con voz temblorosa pero firme, dijo: Sí, fui médico. Fui director del Hospital Infantil San Gabriel. Mi nombre es Eusebio Ramírez. Durante décadas me dediqué a salvar la vida de los más pequeños, sin importar si eran ricos o pobres. Pero un día, todo se derrumbó. El público lo escuchaba en silencio absoluto. Algunos ya lloraban sin poder evitarlo. Lucía, la niña que había sido salvada horas antes de la lámpara que cayó, caminó desde backstage y lo abrazó por la cintura. Yo le creo. Usted es bueno. Usted es un héroe. Ese gesto rompió la frialdad de muchos. Varias personas aplaudieron con fuerza, contagiando a otros. El salón, que minutos antes lo despreciaba, comenzaba a reconocerlo. Valeria, furiosa, susurró entre dientes a sus asistentes: no podemos permitir que esto siga. Si este viejo se lleva la atención, arruinará todo el evento y mi imagen. Los ojos de don Eusebio se humedecieron mientras abrazaba a Lucía. Pero su mirada se endureció al volver al público. No soy un héroe, dijo. También cometí errores, y uno de ellos me persigue hasta hoy. El murmullo se detuvo. El aire parecía hacerse más denso. El anciano estaba a punto de revelar que sombra oscura lo había condenado al olvido. El eco de las palabras de don Eusebio resonó como un disparo en el salón: también cometí errores, y uno de ellos me persigue hasta hoy. Los invitados, que recién comenzaban a aplaudir y emocionarse, se quedaron en silencio. La tensión podía cortarse con un cuchillo. Nico lo miró sorprendido. ¿Errores? ¿Qué quiere decir, don Eusebio? Usted salvó a todos esos niños. El anciano bajó la mirada, con un nudo en la garganta. Sí, pero hubo uno que no pude salvar. Un murmullo recorrió el lugar. Valeria, aprovechando el momento, tomó el micrófono de nuevo con una sonrisa venenosa. ¿Lo ven? Ni siquiera lo niega.
Ese hombre no es un héroe, es un fracaso. ¿Quieren recordar al supuesto doctor? Pues recuerden también a los que murieron en sus manos. La acusación cayó como un balde de agua helada. Varias personas en el público comenzaron a murmurar entre sí, confundidas. Don Eusebio respiró hondo, levantó la vista y habló con voz grave. Hace 20 años. Una operación complicada llegó a mis manos. Una niña pequeña, apenas de 5 años. Su caso era casi imposible, pero su familia no tenía a nadie más. Luché con todas mis fuerzas, pero no lo logré. Murió en la mesa de operaciones. Los invitados se cubrieron la boca, algunos lloraron en silencio. El anciano continuó. Ese día, mi nombre, que antes significaba esperanza, se convirtió en blanco de culpas. Los medios me destrozaron. Dijeron que era negligencia, que me había confiado. La verdad es que hice todo lo que pude, pero aún así la perdí. Desde entonces, renuncié a la medicina y me escondí en trabajos donde nadie me reconociera. Preferí el silencio al aplauso, porque me sentía indigno de él. Nico lo tomó de la mano con fuerza. Pero, salvaron a decenas, a cientos, ¿por qué se castigó por un solo error? El anciano cerró los ojos con dolor. Porque a los ojos de un médico, cada vida importa. Y cuando pierdes una, esa única pesa más que todas las salvadas. El público escuchaba con lágrimas en los ojos. Algunos asentían, comprendiendo la carga que llevaba. Otros murmuraban sobre la injusticia de haberlo olvidado por un solo fracaso. Valeria no se rindió. ¿Lo ven? No es un héroe oculto, es un culpable que huyó de su pasado. No merece reconocimiento, ni siquiera merece estar aquí. Pero en medio de esa tensión, una voz firme se alzó desde el fondo del salón. Era un hombre de mediana edad, elegante, con lágrimas en los ojos. Yo soy el padre de la niña que murió en aquella cirugía. El salón entero contuvo la respiración. Don Eusebio se quedó de piedra, con el rostro desencajado. Nico lo miró aterrado. El pasado había regresado con más fuerza de la que nadie esperaba. El salón entero se paralizó cuando aquel hombre avanzó entre las mesas, con pasos firmes y el rostro endurecido por los recuerdos. Su voz retumbó de nuevo, cargada de una mezcla de dolor y dignidad. Yo soy el padre de esa niña que murió en sus manos, doctor Ramírez. Los invitados se giraron, incrédulos, algunos cubriéndose la boca con las manos. Nico se quedó inmóvil, con el corazón en un puño, mientras don Eusebio apretaba el bastón del carrito de limpieza como si fuera lo único que lo mantenía en pie. El hombre llegó hasta el frente, cara a cara con el anciano. El silencio era tan profundo que hasta el sonido de los violines, olvidados en un rincón, parecía un eco distante. Durante años, continuó el padre, mi familia y yo vivimos con la herida de tu fracaso. Perdimos a nuestra hija y nos quedamos con la sensación de que habías abandonado tu juramento. Su voz tembló, pero se sostuvo. Los periódicos te hicieron pedazos, y yo no hice nada por defenderte. No quise escucharte. No quise aceptar que, quizás, lo intentaste todo. Las lágrimas rodaron por el rostro de don Eusebio. Lo intenté, señor. Lo juro por mi vida. Aquella noche, pasé horas en la mesa de operaciones. Luché contra cada segundo, contra cada latido débil. Pero la vida de su hija se me escapó entre las manos como agua. El padre respiró profundo. Miró al público, luego al anciano. Durante años lo odié. Creí que había sido negligente. Pero, con el tiempo descubrí la verdad. Hablé con enfermeras, con médicos que lo acompañaron. Todos decían lo mismo, que usted luchó hasta el último instante, que su entrega fue absoluta. Un murmullo emocionado recorrió el lugar. Valeria apretaba los dientes, viendo cómo el relato escapaba a su control. Doctor Ramírez, continuó el padre, vengo esta noche no a acusarlo, sino a liberarlo. Yo lo perdono. Y si mi hija pudiera hablar, también lo haría. Usted no es culpable. Usted fue el único que se atrevió a intentarlo cuando todos habían dicho que era imposible. El público estalló en aplausos. Varias personas lloraban abiertamente, conmovidas por la escena. Nico abrazó la pierna del anciano, como para que no se derrumbara. Don Eusebio cayó de rodillas, vencido por la emoción. Gracias, gracias por esas palabras.
Llevo 20 años cargando con esa sombra, 20 años escondiéndome. Y hoy, gracias a usted, siento que puedo volver a mirar al mundo sin miedo. El padre lo levantó y lo abrazó con fuerza. El aplauso creció como un rugido que llenó el salón. Por primera vez, el anciano no era invisible, era visto, era recordado, era respetado. Pero en medio de aquella ovación, Valeria, desde el escenario, lanzó una mirada helada. Esto no ha terminado, susurró para sí misma. Si dejo que lo aclamen, mi nombre quedará en la sombra. Y mientras todos celebraban la redención del anciano, en el corazón de la ejecutiva nacía un plan oscuro para silenciarlo de una vez por todas. La ovación todavía sacudía las paredes del salón. Don Eusebio y el padre de la niña permanecían abrazados, mientras el público los aplaudía con lágrimas en los ojos. Era un momento de redención que nadie esperaba vivir en aquella gala. Pero en el escenario, Valeria Solari mantenía una sonrisa fingida mientras sus pensamientos hervían de rabia. Esto debía ser mi noche. Yo, la figura central, la benefactora perfecta. Y ahora todos hablan de un viejo conserje. No lo permitiré. Hizo una seña casi imperceptible a sus asistentes, quienes entendieron de inmediato. Uno de ellos salió discretamente hacia la oficina administrativa del centro cultural. Nico, aferrado a la mano del anciano, percibió algo extraño. Don Eusebio, esa mujer no se va a quedar tranquila. La vi mirándonos como si quisiera borrarnos del mapa. El viejo acarició la cabeza del niño. El poder teme cuando la verdad aparece. Y ella teme más de lo que dice su sonrisa. En ese momento, el presentador del evento, tratando de recuperar el control, tomó el micrófono. Damas y caballeros, continuemos con la programación, no olvidemos que esta noche es para los niños necesitados. En breve se anunciará oficialmente al donante anónimo. Los invitados, aún emocionados, aplaudieron de nuevo. Varias miradas se dirigieron hacia don Eusebio, convencidos de que él era el misterioso benefactor. Valeria, con voz firme y calculada, interrumpió. Antes de ese anuncio, propongo una verificación. Este hombre puede decir lo que quiera, pero necesitamos pruebas reales. Yo exigiré que se revisen los registros bancarios. Si realmente donó, que lo demuestre con documentos. De lo contrario, no es más que un impostor. El público murmuró, dividido. Algunos creían en la sinceridad del anciano, otros dudaban. La semilla de la desconfianza estaba sembrada. Don Eusebio sintió un sudor frío en la frente. Miró el sobre en su chaqueta, pero sabía que allí no había documentos financieros, sino algo más íntimo, más profundo. No puedo mostrarles cheques ni transferencias, Nico, mi donación no se mide en dinero. El niño abrió los ojos, intrigado. ¿Entonces qué es? El anciano suspiró. Es algo que cambiará la forma en que todos miran esta gala, pero si lo revelo ahora, Valeria usará cada recurso para destruirme. Mientras tanto, en la oficina, el asistente de Valeria manipulaba una computadora y abría archivos confidenciales. En la pantalla apareció una base de datos con donaciones y nombres ocultos. Al desplazarse, encontró una carpeta marcada como donante anónimo. Sonrió con malicia. De vuelta en el salón, Valeria tomó el micrófono con voz firme. Señoras y señores, pronto sabrán la verdad. Y cuando salga a la luz, este hombre quedará desenmascarado. El público contuvo la respiración. Don Eusebio apretó la mano de Nico con fuerza. El juego de la verdad apenas comenzaba, y ahora se enfrentaba a la maquinaria del poder. En la oficina del Centro Cultural, el asistente de Valeria copiaba apresuradamente los archivos en una memoria USB. El logotipo del Hospital San Gabriel brillaba en la pantalla junto a una nota, donación en especie, registro confidencial. Eran expedientes médicos, facturas de material quirúrgico, equipos donados en secreto, todo firmado con las iniciales CR. El asistente sonrió. Con esto, diremos que no fue dinero real, sino un truco barato. Nadie lo tomará en serio. En el salón, Valeria se acomodaba frente al micrófono. Sus labios dibujaban una sonrisa fría, mientras sus ojos buscaban al anciano en el público. Queridos invitados, anunció, pronto mostraremos documentos que revelarán la verdadera identidad del llamado donante anónimo. Y les advierto, no todo es lo que parece.
El murmullo se expandió como fuego entre las mesas. Algunos comenzaron a mirar con sospecha a don Eusebio, otros lo defendían con gestos de apoyo. Nico, nervioso, tiró del abrigo del anciano. Don Eusebio, ¿qué hacemos? Ella tiene acceso a esos papeles. El viejo bajó la cabeza. Lo sé, pequeño. Esos documentos cuentan parte de la verdad, pero no toda. Y el peligro está en las medias verdades, son las que más hieren. En ese instante, Lucía, la niña que había salvado horas antes, apareció corriendo desde backstage. Se paró frente a Valeria con la inocencia de quien no teme a nada. No mienta. Él me salvó hoy, delante de todos. Y sé que también salvó a muchos niños antes, ¿por qué quiere hacerlo quedar mal? Un murmullo de aprobación recorrió la sala. Varias personas asentían, indignadas con la crueldad de Valeria. La ejecutiva, irritada, bajó el micrófono y se inclinó hacia la niña. Pequeña, no sabes de qué hablas. Esto no es un juego de héroes y villanos. Aquí se trata de hechos. Pero Lucía replicó con firmeza, los hechos son que estoy viva porque él me protegió. El público aplaudió espontáneamente. Valeria se quedó paralizada unos segundos, pero pronto recuperó la compostura. Muy conmovedor, pero no cambia la realidad de los documentos. En ese momento, el asistente regresó apresurado con la memoria USB en la mano. Valeria lo tomó y ordenó proyectar los archivos en la gran pantalla. Las luces del salón se atenuaron. En la pantalla comenzaron a aparecer registros, donaciones de incubadoras, material quirúrgico, medicinas. Todos firmados por Dr. Eusebio Ramírez. El público se sorprendió, pero Valeria habló de inmediato para torcer la interpretación. ¿Lo ven? No hay dinero. Solo equipo médico viejo, usado. Este hombre no es un gran benefactor, apenas es alguien que quiso aparentar caridad con objetos que ya no servían. Un murmullo de duda recorrió el lugar. Algunos fruncieron el ceño. Otros empezaban a creer la versión de Valeria. Don Eusebio se llevó la mano al pecho. Eso no es cierto, esos equipos salvaron vidas, cada uno de ellos. Yo mismo los conseguí, los reparé y los doné en silencio. Porque lo importante no era mi nombre, sino que los niños tuvieran una oportunidad. Nico gritó con todas sus fuerzas, esos papeles lo prueban, él fue el donante, aunque no haya sido con dinero, ¿por qué quieren hacerlo ver mal por haber ayudado? El salón estaba dividido, unos aplaudían, otros murmuraban con dudas, y Valeria sonreía satisfecha al ver la confusión. Pero lo que nadie esperaba era que, entre los invitados, se levantara lentamente una mujer con uniforme blanco, con los ojos brillando de emoción. Yo trabajé en ese hospital, dijo con voz firme. Y puedo jurar que cada máquina, cada medicina, cada pieza que trajo este hombre, salvó más vidas que todos los cheques juntos. El público estalló en exclamaciones. Don Eusebio la reconoció al instante, era una de sus antiguas enfermeras. La balanza volvía a inclinarse, y Valeria lo sabía. Su plan de manipulación no sería tan fácil de sostener. Todos los ojos se giraron hacia la mujer de uniforme blanco que acababa de ponerse de pie. Su voz temblaba al principio, pero pronto tomó fuerza. Yo soy Rosa Alarcón, enfermera jefe del Hospital San Gabriel durante más de 15 años. Fui testigo de lo que hizo el doctor Ramírez. Esos equipos que ustedes ven ahí en pantalla no eran basura, eran milagros en forma de máquinas. Él mismo los reparaba con sus manos, hasta de madrugada, para que los niños tuvieran una oportunidad. El salón estalló en murmullos emocionados. Varias personas la reconocieron, había atendido a decenas de familias que esa noche estaban presentes como invitados. Valeria, desde el escenario, intentó interrumpir. Señora, agradecemos su entusiasmo, pero aquí no estamos para escuchar memorias personales, sino para hablar de hechos comprobables. Rosa se adelantó unos pasos, sin apartar la mirada de Valeria. ¿Hechos? Yo los tengo grabados en la piel. Cada niño que respiró gracias a esas incubadoras reparadas, cada pequeño que salió vivo de quirófano porque teníamos material esterilizado que él mismo consiguió. Si eso no cuenta como una donación verdadera, entonces nada lo es. Los aplausos crecieron. El padre de la niña fallecida, aún conmovido, asintió en silencio, como validando cada palabra.
Don Eusebio bajó la cabeza, los ojos inundados de lágrimas. Rosa, no pensé que aún me recordarías con respeto después de todo lo que pasó. Ella se acercó y le tomó la mano. Doctor, usted nunca dejó de ser mi ejemplo. El error de un día no borra los milagros de 20 años. El público se puso de pie en ovación. Valeria apretaba los puños con furia contenida. Su plan de manipular las pruebas estaba desmoronándose. Nico, con una sonrisa enorme, miró al anciano. Ve. Ya no está solo. La verdad siempre encuentra quien la defienda. Pero la ejecutiva aún no estaba vencida. Tomó el micrófono de nuevo, con una sonrisa venenosa. Muy conmovedor, sí, pero díganme, ¿acaso la emoción paga los gastos de un hospital? ¿Acaso las lágrimas sostienen la medicina? Este hombre no tiene respaldo financiero, no tiene cuentas claras, ni siquiera tiene el prestigio que dice tener. ¿Van a permitir que un simple conserje robe la gloria de esta noche? El murmullo volvió a dividir al público. La ovación se transformó en discusiones entre mesas. La balanza volvía a oscilar. Don Eusebio respiró hondo, como si se preparara para un último paso que no había querido dar. Puso una mano sobre el bolsillo de su chaqueta, donde seguía guardando el sobre amarillento. Nico lo miró expectante. ¿Es hora de mostrar lo que hay ahí adentro? El anciano asintió lentamente. Sí, pequeño. Ha llegado el momento de abrir el recuerdo que juré guardar hasta el final. Pero lo que hay aquí, puede cambiarlo todo. El público contuvo la respiración. Todos los ojos se clavaron en el sobre amarillento, que temblaba en las manos del anciano como si guardara el latido de un corazón. Las luces del salón parecían más intensas que nunca, reflejándose en el sobre amarillento que don Eusebio sostenía entre sus manos temblorosas. Cada invitado contenía la respiración, como si ese pedazo de papel viejo tuviera el poder de cambiarlo todo. Nico, a su lado, lo animó con voz firme: ábralo, don Eusebio. Ya nadie puede callar la verdad. El anciano miró al público, luego a Valeria, que lo observaba con una sonrisa forzada, convencida de que nada importante podía salir de aquel sobre. Finalmente, con un gesto lento, rompió el sello. De dentro extrajo varias hojas y una fotografía en blanco y negro. La imagen mostraba a un grupo de niños en camas de hospital, todos con sonrisas débiles, pero sonrientes. En el centro, un hombre joven con bata blanca sostenía en brazos a una pequeña con vendas en el pecho. Era él, 20 años atrás. El murmullo fue inmediato. Algunos reconocieron a esos niños, hoy adultos presentes en la sala. Con voz quebrada, don Eusebio habló. Este sobre contiene cartas de los padres de los niños que atendí en el Hospital San Gabriel. Las guardé todos estos años como un recordatorio de que, aunque el mundo me señalara como un fracasado, aún existían vidas que respiraban gracias a nuestro esfuerzo. Abrió una de las cartas y comenzó a leer. Doctor Ramírez, gracias por salvar a mi hijo. Si no fuera por usted, jamás habría tenido la oportunidad de aprender a caminar. No tenemos dinero para pagarle, pero rezamos por usted todos los días. Los ojos de muchos se llenaron de lágrimas. Varias madres en la sala asintieron, reconociendo su propia letra en esas cartas. Valeria, nerviosa, intentó interrumpir: cartas sentimentales no son pruebas. Son simples recuerdos manipulables. Pero otra voz se alzó desde el público, un joven de unos 25 años, de pie en la última fila. Yo soy ese niño del que habla la carta. Estuve a punto de morir por una infección cuando era bebé. Ese hombre me salvó. Hoy estoy vivo gracias a él. El público rompió en aplausos y exclamaciones. Don Eusebio dejó caer la carta contra su pecho, sollozando. No busco gloria, ni títulos. Solo quería que estas voces no se perdieran. Ellos son mi verdadera donación. Ellos son la prueba de que mi vida no fue en vano. El salón entero se puso de pie. Gente aplaudiendo, llorando, abrazándose. El anciano ya no era un conserje invisible, era un héroe redescubierto ante todos. Pero en medio del estruendo de aplausos, Valeria, con el rostro desencajado, susurró entre dientes: no lo permitiré. Si hace falta, lo destruiré con mis propias manos. La noche aún tenía giros por mostrar, y la ejecutiva no pensaba rendirse. El salón entero vibraba con aplausos.
Don Eusebio sostenía las cartas contra su pecho, rodeado de lágrimas, sonrisas y agradecimientos. Nico lo miraba como si estuviera frente a un gigante. Pero en el escenario, Valeria se inclinó hacia su asistente y susurró con furia. Si sigo dejando que esto avance, mi imagen se hundirá. Tenemos que hundirlo a él, ya. El asistente asintió y, de inmediato, conectó la memoria USB nuevamente al sistema de la sala. En la pantalla gigante apareció un titular amarillento, Dr. ER investigado por negligencia médica. El murmullo se transformó en un zumbido incómodo. Valeria tomó el micrófono y habló con voz solemne, disfrazando su veneno con tono de justicia. Sí, pueden conmoverse con cartas y recuerdos. Pero no olvidemos los hechos. Este hombre fue investigado, señalado, juzgado por la muerte de una niña inocente. ¿De qué sirven los aplausos si el pasado lo condena? El golpe fue duro. Varias personas dudaron de nuevo, mirándose entre sí con incertidumbre. El padre de la niña que había muerto cerró los ojos, con el dolor renaciendo en su pecho. Don Eusebio bajó la cabeza, y el silencio cayó como un peso insoportable. Nico, incapaz de contenerse, gritó con valentía. Eso es injusto, no cuentan que él fue el único que intentó salvarla cuando nadie más quiso. Esa investigación fue una trampa, porque era más fácil culpar a uno solo que aceptar que la medicina también tiene límites. Un murmullo de aprobación recorrió varias mesas, pero otros permanecían indecisos. Entonces, Rosa, la enfermera, se adelantó otra vez. Su voz tronó con indignación. Esa investigación fue manipulada. Yo estuve allí. Sé que médicos rivales, celosos de su prestigio, aprovecharon la tragedia para destruirlo. ¿Saben por qué? Porque él atendía gratis a los pobres y eso molestaba a quienes solo veían dinero en cada paciente. El salón entero quedó helado. Algunos invitados, influyentes empresarios, comenzaron a murmurar indignados. ¿Cómo es posible? ¿De verdad lo hundieron por ayudar a los pobres? Valeria palideció al ver que la atención volvía a escapársele. Golpeó el micrófono con fuerza. No escuchen esas historias románticas, la justicia habló y él fue apartado de la medicina, eso es lo único que importa. Pero entonces, el padre de la niña fallecida dio un paso al frente y alzó la voz. La justicia de los tribunales podrá haberlo condenado al silencio. Pero yo, como padre, lo absuelvo hoy delante de todos ustedes. Prefiero 1000 veces un médico que intenta hasta el último aliento, que 100 que se esconden detrás del dinero. Los aplausos estallaron de nuevo, más fuertes que antes. Varios invitados se pusieron de pie, algunos incluso subieron videos en sus teléfonos, transmitiendo en vivo lo que estaba ocurriendo. El nombre de Don Eusebio comenzaba a convertirse en tendencia en redes, aunque él aún no lo sabía. Y mientras el salón se llenaba de vítores, Valeria, desde un rincón del escenario, murmuró con una sonrisa helada. Si no puedo derrotarlo con el pasado, entonces usaré el presente. Los aplausos sacudían el salón, cada vez más intensos, como si el público quisiera enterrar con su ovación cualquier sombra de duda sobre el anciano. Don Eusebio, con lágrimas en los ojos, miraba al suelo, abrumado por tanto reconocimiento. Nico le susurró emocionado. Lo escucha, ahora todos saben quién es usted de verdad. Pero en el escenario, Valeria respiraba hondo, tratando de mantener su sonrisa perfecta, aunque la furia le ardía por dentro. Si la multitud lo aclama, debo mancharlo en este instante. Nadie va a robarme esta gala. Hizo una seña a su asistente, que rápidamente conectó otro archivo a la pantalla gigante. El murmullo se transformó en sorpresa, comenzaron a proyectarse imágenes actuales, capturas de cámaras de seguridad del propio Centro Cultural Aurora. En ella se veía a Don Eusebio entrando por la puerta lateral con Nico, minutos antes de la gala. Avanzaban por pasillos restringidos y abrían la sala del archivo prohibido. Valeria tomó el micrófono y lanzó su golpe con voz firme. Aquí está la prueba de lo que este hombre realmente es. Un intruso que se metió en áreas restringidas, robando documentos para inventar esta farsa. Un anciano que se aprovecha de un niño vendedor para llamar la atención, ¿este es el héroe que quieren aplaudir? El salón estalló en murmullos. Varias personas comenzaron a dudar de nuevo, murmurando frases como: ¿será cierto? ¿Se inventó todo con esos papeles? ¿Y si solo buscaba fama? Nico, indignado, gritó desde abajo.
No fue un robo, yo estuve allí. Él solo quería mostrar lo que otros habían olvidado, esa sala está llena de pruebas de todo lo que hizo por los niños. Valeria sonrió con veneno. Claro, claro, y vamos a creer en la palabra de un niño ambulante. El golpe fue duro. El público quedó dividido, algunos miraban con compasión al anciano, otros con desconfianza. Don Eusebio, en medio del salón, cerró los ojos y apretó los puños. Cuando los abrió, su mirada estaba más firme que nunca. Subió lentamente al escenario, paso a paso, con Nico siguiéndolo como una sombra fiel. Tomó el micrófono con voz serena y profunda. Sí. Entré a ese archivo. Y lo hice porque la verdad había sido escondida durante años. No robé nada, recuperé mi historia, la historia de cientos de niños. No temo a sus acusaciones, señora Solari, porque mi vida entera está abierta delante de todos. El público quedó en silencio absoluto. Y entonces, con un gesto inesperado, don Eusebio extendió el sobre amarillento hacia la multitud. Si aún dudan de mí, dejen que sean otros quienes lean estas cartas. No tengo nada que ocultar. El murmullo cambió. El gesto humilde y transparente golpeó más fuerte que las acusaciones de Valeria. Varias manos se alzaron para recibir las cartas, ansiosas por comprobar la verdad. Valeria, viendo que su plan se debilitaba de nuevo, apretó los dientes. No, aún no está acabado. Tengo un último recurso, y si lo uso, lo destruiré para siempre. Las cartas comenzaron a circular entre los invitados. Cada persona que las leía se emocionaba al reconocer firmas, sellos, testimonios reales de padres agradecidos. Algunos incluso se levantaban para leer fragmentos en voz alta. Gracias por devolvernos a nuestro hijo cuando los demás lo habían desahuciado. Nunca olvidaremos que usted estuvo allí cuando nadie más quiso estar. El público se conmovía más y más. Don Eusebio permanecía de pie, con la cabeza baja, como si no supiera dónde guardar tanta gratitud. Nico lo miraba con orgullo. Ve. Nadie puede negar lo que usted hizo. Pero en el escenario, Valeria sostenía el micrófono con los nudillos blancos de tanta presión. No importa cuántas cartas enseñe. Si no lo destruyo ahora, jamás recuperaré el control. Hizo un gesto a su asistente. Él le entregó un sobre rojo, sellado. Valeria lo sostuvo con una sonrisa cargada de veneno. Damas y caballeros, anunció con tono solemne, lamento arruinar la emoción del momento. Pero lo que está en mis manos es definitivo. Documentos oficiales, sellados por el Colegio Médico. Aquí se demuestra que el doctor Eusebio Ramírez fue expulsado de la profesión. ¿Quieren aplaudir a un héroe? Pues sepan que, legalmente, es un médico inhabilitado. Un murmullo estremeció el salón. Varios invitados quedaron en shock, otros bajaron la mirada. La palabra expulsado pesaba como una condena. Nico, indignado, gritó, eso no borra lo que hizo por los niños, nadie puede borrar su corazón ni sus manos que salvaron vidas. Rosa, la enfermera, dio un paso adelante. Esa expulsión fue injusta. Todos lo sabemos. Fue producto de presiones políticas, de intereses sucios. Querían hacerlo callar porque no se dejaba comprar. Valeria levantó la barbilla con una sonrisa fría. Justificaciones baratas. Lo cierto es que fue borrado de la medicina, y eso lo convierte en un hombre acabado. ¿Este es el ejemplo que quieren aplaudir? El público estaba dividido, atrapado entre la emoción de los testimonios y el peso de la acusación oficial. Don Eusebio tomó el micrófono con voz firme, aunque sus manos temblaban. Sí. Fui expulsado. Lo acepté en silencio porque no tenía fuerzas para luchar contra un sistema que me quería fuera. Pero esa mancha en mi expediente nunca borrará las vidas que salvamos. Porque la medicina no está en un título, ni en un sello. La verdadera medicina está en el amor y en la entrega a los más vulnerables. El salón quedó mudo, y por un instante nadie supo qué responder. Entonces, desde la primera fila, una voz clara y fuerte rompió el silencio. Yo soy juez jubilado del tribunal que firmó esa expulsión, y hoy vengo a confesar que fue una farsa. El público estalló en exclamaciones. Todos se giraron hacia un anciano de traje gris que se levantaba lentamente de su asiento, con el rostro marcado por la culpa. Valeria palideció al instante.
El salón entero se quedó sin aliento cuando aquel hombre de traje gris avanzó entre las mesas. Su bastón golpeaba el piso con un eco solemne, cada paso cargado de una tensión insoportable. Mi nombre es Julián Ferrer, dijo con voz grave, y hace 20 años formé parte del tribunal que expulsó al doctor Ramírez de la medicina. Los murmullos se multiplicaron como olas. Don Eusebio levantó la cabeza, sorprendido, mientras Valeria lo miraba con los ojos muy abiertos, intentando controlar el desastre. El juez jubilado continuó. Hoy, después de tantos años, no puedo seguir cargando con esta culpa. Aquella resolución no fue fruto de justicia, sino de presión y dinero. Empresarios poderosos, dueños de clínicas privadas, temían perder clientes porque el doctor Ramírez operaba gratis a los pobres. Ellos financiaron campañas de desprestigio y nos forzaron a firmar su expulsión. Un grito de indignación recorrió el salón. Varias personas golpearon la mesa con rabia. Eusebio, con lágrimas en los ojos, murmuró apenas audible: yo lo sospechaba, pero escucharlo de usted, me rompe y me libera al mismo tiempo. El juez bajó la cabeza con vergüenza. Lo siento, doctor. Lo siento en nombre de todos los que permitimos esa injusticia. Usted nunca debió ser expulsado. Usted era un héroe, y nosotros lo enterramos en silencio. El público estalló en aplausos, esta vez mezclados con gritos de indignación hacia Valeria y hacia todo lo que representaba. Nico abrazó al anciano con fuerza. Lo ve, hasta ellos lo admiten. Usted siempre tuvo la razón. Valeria, pálida, intentó recuperar el control. Mentiras, todo esto son mentiras, ese viejo juez solo busca limpiar su conciencia. Pero varios invitados comenzaron a increparla. Basta, Valeria. Nos engañaste con tu gala perfecta mientras destruías a un hombre. Queremos escuchar al doctor, no a ti. La ejecutiva apretó los dientes, sudando bajo las luces. Su imagen se desmoronaba en directo frente a todos. Don Eusebio tomó el micrófono otra vez. Su voz era suave, pero cada palabra resonaba como un trueno. No necesito vengarme de nadie. El tiempo ya mostró la verdad. Mi único deseo es que ningún niño vuelva a sufrir por culpa de la ambición de unos pocos. Yo he cargado con este silencio demasiado tiempo. Hoy lo dejo aquí, en sus corazones. El aplauso fue tan fuerte que las lámparas del techo vibraron. Muchas personas grababan el momento con sus celulares, transmitiendo en vivo. El nombre de Eusebio Ramírez ya comenzaba a viralizarse en las redes sociales. Valeria, viendo cómo todo se le escapaba de las manos, murmuró con rabia. Si no puedo destruirlo con palabras, lo haré con algo más fuerte. Y salió del escenario con pasos firmes, dejando un aire de amenaza flotando en la sala. El estruendo de los aplausos todavía sacudía el salón cuando Valeria desapareció por la puerta lateral, con el rostro crispado y los pasos cargados de furia. Pocos se dieron cuenta de su ausencia, cegados por la emoción de la confesión del juez y la redención pública de don Eusebio. Nico, siempre atento, fue el primero en notarlo. Tiró del abrigo del anciano. Don Eusebio, la señora Valeria se fue. Y no parecía tranquila. El viejo frunció el ceño. El poder no se rinde fácilmente, pequeño. Cuando alguien que vive de las apariencias ve derrumbarse su máscara, puede volverse peligroso. Mientras tanto, en un pasillo oscuro, Valeria hablaba con voz baja por su teléfono. Escúchame bien, ordenó. Quiero que esa transmisión en vivo se corte de inmediato. Usen mis contactos, bloqueen las redes, inventen cualquier excusa, no permitiré que este viejo se convierta en mártir a costa mía. Colgó y apoyó la espalda contra la pared, respirando agitada. Si no logro callarlo aquí, su historia me perseguirá para siempre. Debo hundirlo esta misma noche, aunque tenga que ensuciarme las manos. En el salón, Rosa, la enfermera, se acercó al micrófono para reforzar el testimonio. Quiero que todos recuerden esto, el doctor Ramírez nunca buscó fama ni dinero. Si hoy está aquí es porque la verdad decidió salir a la luz, aunque él mismo hubiera preferido seguir en silencio. Los invitados aplaudieron con fuerza. Varias cámaras de televisión locales, que habían sido invitadas para cubrir la gala, enfocaban directamente a don Eusebio. Su imagen aparecía en las pantallas de los hogares de toda la ciudad. Nico sonrió. Ahora todos lo verán como lo que realmente es, un héroe. Pero don Eusebio no sonreía.
Había una sombra en su mirada. Pequeño, temo que Valeria no se quedará de brazos cruzados. Y cuando alguien lucha por no perder su poder, puede hacer cosas terribles. En ese momento, un técnico entró corriendo al salón, agitado. Algo raro pasa en la sala de control, los archivos originales están siendo borrados del sistema. El murmullo se elevó como un rugido. Todos entendieron de inmediato que alguien intentaba destruir las pruebas. Valeria aún no había mostrado su cara, pero su sombra se extendía sobre todos como una amenaza. El técnico jadeaba frente al micrófono. Los archivos, las grabaciones de todo lo que pasó esta noche están siendo borradas en la sala de control. Un murmullo de indignación recorrió el salón. Varias personas se levantaron de sus asientos, mientras los camarógrafos revisaban sus equipos. En efecto, las pantallas que transmitían en vivo comenzaron a parpadear, la señal se interrumpía. Nico apretó la mano del anciano. Es ella, Valeria quiere que nadie sepa la verdad. Don Eusebio cerró los ojos, respiró hondo y asintió. El poder siempre busca borrar la memoria, pequeño, pero la memoria verdadera vive en los corazones. Rosa, la enfermera, tomó el micrófono con furia. No lo permitiremos. Si la señal se corta, cada uno de ustedes tiene un celular, grabemos, compartamos, hagamos que la verdad no pueda ser borrada. Al instante, decenas de invitados levantaron sus teléfonos. El salón se iluminó con pequeñas pantallas que captaban cada gesto del anciano. La gente comenzó a transmitir en directo desde sus redes personales. Valeria, desde la sala de control, apretó los dientes al ver las cámaras encendidas. Apaguen el Wi-Fi, corten la electricidad si hace falta, gritó a los técnicos. Algunos dudaban, temerosos. El juez jubilado, aún en el salón, alzó la voz: si intentan cortar la luz, será una confesión pública de culpabilidad, la gente sabrá que ustedes mismos sabotean esta gala. Los murmullos crecieron, la presión aumentaba. En medio del caos, don Eusebio levantó el micrófono con una calma inesperada. Escuchen bien, todos ustedes. Si borran los registros digitales, no importa. Yo traje conmigo algo que no se puede borrar, las cartas, las firmas, los testimonios vivos. Y lo más importante, están aquí los niños que un día salvaron esas manos, hoy convertidos en adultos. Ellos son la prueba más grande. Varios jóvenes entre el público se levantaron y gritaron. Yo soy uno de esos niños. Él salvó mi vida. El aplauso fue ensordecedor, mientras los celulares transmitían en vivo cada palabra. Valeria, viendo que no podía frenar la ola de apoyo, respiró agitada, con los ojos encendidos de rabia. Si la verdad no se puede borrar, entonces tendré que destruirlo de otra forma. El escándalo lo hundirá. Se giró hacia su asistente y le susurró: prepara los documentos falsos. Esta misma noche haré que lo acusen de fraude. El juego de sombras había escalado. La verdad estaba en el aire, pero también la amenaza más oscura. El bullicio en el salón era ensordecedor, cámaras de celulares en alto, voces clamando justicia, aplausos que parecían no terminar. Don Eusebio, con el sobre de cartas en la mano, respiraba con serenidad por primera vez en años. Pero en los pasillos, Valeria caminaba con paso firme hacia el escenario. En su mano llevaba una carpeta negra, recién preparada por su asistente. Dentro, papeles falsificados, estados de cuenta alterados, documentos manipulados que lo pintaban como un estafador. Subió al estrado con la sonrisa afilada de un depredador. Tomó el micrófono y, con voz solemne, anunció: Señoras y señores, sé que están emocionados, pero lamentablemente la justicia no se construye con aplausos. Aquí tengo pruebas contundentes de que este hombre no solo mintió, sino que utilizó el nombre de donante anónimo para encubrir desvíos de fondos. Un silencio pesado se apoderó del lugar. El público quedó atónito. Valeria abrió la carpeta y mostró las hojas. Según estos documentos bancarios, el doctor Ramírez nunca aportó de su propio bolsillo. Al contrario, recibió dinero de fundaciones y lo ocultó bajo su nombre. Esto, señores, se llama fraude. Los murmullos crecieron, algunos con dudas, otros con indignación. Los ojos que antes brillaban de admiración comenzaron a llenarse de incertidumbre. Nico dio un paso al frente, con la cara roja de rabia. Eso es mentira, usted inventó todo.
Valeria lo miró con desdén. Niño, tu palabra no vale contra pruebas oficiales. El anciano tomó el micrófono con calma, aunque en sus ojos brillaba la herida. He soportado 20 años de silencio y desprecio, ¿y todavía quieren inventar más cadenas para mí? Rosa, la enfermera, corrió hacia las hojas y las arrebató de las manos de Valeria. Las revisó con rapidez y gritó, estos documentos están adulterados. Reconozco los números de expediente, yo misma los archivaba, ha cambiado fechas y montos. El juez jubilado avanzó también. Quiero esas copias. Yo presidí casos de fraude. Sé distinguir documentos auténticos de falsos. Y estos, son una vergüenza. El público rugió en aplausos, recuperando la confianza. Valeria palideció, sudando bajo las luces. Entonces, uno de los invitados, un empresario poderoso, se levantó y señaló con el dedo hacia ella. Basta ya, Valeria, esta gala fue un montaje para tu gloria personal. Y ahora nos damos cuenta, quisiste destruir a un hombre para ocultar tus propios intereses. Los celulares captaron cada palabra, transmitiéndola en vivo a miles de personas. El nombre de Valeria Solari comenzó a viralizarse, pero no como benefactora, sino como farsante. Don Eusebio cerró los ojos, con una lágrima rodando por su mejilla. La verdad, siempre encuentra la manera de salir a la luz. El salón entero se levantó en aplausos, mientras Valeria, acorralada, daba un paso atrás, consciente de que su caída acababa de comenzar. El estruendo de los aplausos retumbaba como un terremoto en las paredes del salón. Valeria, con el rostro desencajado, apretaba la carpeta vacía contra su pecho. Ya nadie creía en ella. Los celulares grababan cada segundo de su humillación, transmitiendo en vivo su caída. El juez jubilado mostró las hojas falsificadas al público. Aquí está la prueba de su engaño, documentos adulterados para manchar a un hombre inocente. Rosa añadió con firmeza, y yo certifico que estas firmas no son auténticas. Usted fabricó todo esto para destruirlo. Los invitados comenzaron a gritar. Fuera Valeria. Sin vergüenza. Quiso destruir a un héroe. Valeria retrocedió tambaleante, con el maquillaje quebrándose bajo el sudor. Por primera vez en su vida, su poder no valía nada. Nico corrió hacia don Eusebio y lo abrazó. Ganamos, todos saben la verdad. El anciano acarició el cabello del niño, con la voz temblorosa, no, pequeño, no se trata de ganar o perder. Se trata de que la dignidad nunca se negocia. En medio del bullicio, una reportera que transmitía en vivo se abrió paso hasta el escenario. Doctor Ramírez, preguntó con la cámara apuntándole directamente, ¿qué siente al ver que el país entero lo reconoce hoy después de 2 décadas de silencio? El anciano respiró hondo, mirando a todos. Siento alivio y dolor. Alivio porque la verdad por fin salió a la luz. Dolor porque me tomó 20 años y demasiadas lágrimas encontrar justicia. Pero no vine aquí a que me aplaudan. Vine porque los niños siguen necesitando esperanza. Si mi historia sirve para recordarles que cada vida importa, entonces ya valió la pena. El público estalló en ovación. Varias personas lloraban abiertamente. Valeria, al borde de un colapso, intentó hablar, yo solo quería. Pero su voz se quebró. Nadie la escuchó. 2 guardias de seguridad se acercaron para escoltarla fuera del lugar, entre gritos de desprecio. En contraste, decenas de personas rodearon a don Eusebio, ofreciéndole ayuda, abrazos, palabras de gratitud. Lucía, la niña a la que había protegido horas antes, subió al escenario y le entregó una flor del adorno principal. Esto es para usted. Porque hoy nos salvó a todos, no solo a mí. El anciano la recibió con lágrimas. Gracias, pequeña. Este es el reconocimiento más grande que puedo recibir. Pero, mientras el público celebraba, el corazón de don Eusebio se agitaba con un peso secreto. Sabía que aún había una última verdad que no había revelado, algo guardado más profundamente que las cartas o las acusaciones. Y ese secreto final estaba a punto de cambiarlo todo una vez más. El salón vibraba de emoción, los invitados aún aplaudían, las cámaras transmitían en directo y Valeria ya había sido expulsada en medio de abucheos. El anciano, rodeado de rostros agradecidos, parecía finalmente reivindicado. Pero en medio de la celebración, don Eusebio levantó la mano pidiendo silencio.
Su voz, quebrada pero firme, se elevó entre todos. Gracias, gracias por devolverme algo que creí perdido para siempre, el respeto. Pero aún queda una verdad que nunca conté, porque temía que nadie pudiera comprenderla. Nico lo miró con asombro. ¿Otra verdad, más que todo lo que ya sabemos? El anciano asintió lentamente. Sí, pequeño. Lo que me mantuvo vivo en la oscuridad no fueron solo las cartas, fue una promesa. La promesa a la niña que no pude salvar. El silencio fue total. Todos contuvieron la respiración. Eusebio sacó del sobre una última carta, más gastada que las demás, con manchas de lágrimas en el papel. Esta carta no es de unos padres agradecidos, es mía. La escribí la misma noche en que esa pequeña partió. Le prometí que, aunque no pude salvarla, dedicaría el resto de mis días a cuidar a cada niño que se cruzara en mi camino. No con bisturís ni con títulos, sino con lo poco que tuviera. Sus ojos se nublaron, pero la voz se mantenía firme. Por eso acepté ser conserje en este lugar. Para limpiar los pasillos donde los niños sueñan, para cuidarles el suelo por donde caminan, para que nunca más nadie se sintiera invisible. El público se estremeció. Algunos lloraban, otros apretaban las manos sobre el pecho. Lucía, la niña que había protegido esa misma tarde, subió corriendo al escenario y lo abrazó con fuerza. Usted cumplió su promesa, usted sí salvó niños, aunque no los operara. El anciano acarició su cabello. Tal vez, ese fue siempre mi destino. Recordarles que cada vida importa, aunque ya no tenga bata ni título. El aplauso fue ensordecedor. El juez, la enfermera, los antiguos pacientes ya adultos, todos se pusieron de pie, ovacionándolo con lágrimas en los ojos. Pero en medio de la emoción, una voz entre el público preguntó en alto. Doctor, ¿qué quiere hacer ahora, después de todo esto? Don Eusebio bajó la mirada, con una sonrisa serena. Ahora, quiero dar mi último regalo. Algo que nadie esperaba. El murmullo recorrió la sala. Todos sabían que aún faltaba un giro. El murmullo llenó el salón como una ola contenida. Don Eusebio, de pie en el escenario, respiró profundo y sacó del bolsillo interior de su chaqueta un sobre distinto, azul y perfectamente sellado. Su mano temblaba, pero sus ojos brillaban con una calma luminosa. Este es mi verdadero testamento, dijo con voz grave. No hablo de bienes materiales, porque nunca tuve riquezas. Hablo de un acto que guardé en silencio durante años, y que hoy, frente a todos ustedes, quiero revelar. El público enmudeció. Nico, a su lado, lo miraba con el corazón acelerado. Ese hospital, el San Gabriel, jamás cerró por falta de recursos, como dijeron los periódicos, continuó el anciano. Cerró porque un solo hombre lo sostuvo durante demasiado tiempo, y cuando yo caí, decidí que nadie debía cargar con ese peso. Yo mismo firmé los papeles para donarlo, en completo anonimato, a la ciudad. Y desde entonces, cada donación, cada equipo, cada medicamento que recibieron, salió de los ahorros que guardé de toda una vida. Un grito de asombro recorrió la sala. El juez abrió los ojos, Rosa la enfermera llevó las manos a la boca y varios adultos, antiguos pacientes, comenzaron a llorar. ¿Quiere decir, preguntó un empresario entre el público, que usted fue el que mantuvo el hospital funcionando en secreto todos estos años? El anciano asintió. Sí. Cada centavo que tuve, cada moneda que gané, cada premio que rechacé, lo convertí en vida para esos niños. Yo fui siempre el donante anónimo. El salón entero estalló en exclamaciones. Los aplausos fueron tan fuertes que parecían truenos. Nico, con lágrimas en los ojos, lo abrazó. Lo sabía, siempre supe que usted escondía algo grande. Don Eusebio sonrió con ternura. Y ahora ya no tengo nada que ocultar. Pero entonces, mientras todos celebraban, un técnico entró corriendo con el rostro alarmado. Noticias de última hora. Las imágenes de este evento ya están en todos los canales y en las redes sociales. El nombre del Dr. Eusebio Ramírez es tendencia en todo el país y miles de personas están llegando al Centro Cultural ahora mismo para verlo. El público estalló en vítores. Algunos corrieron a las ventanas, afuera, ya se escuchaban cánticos, aplausos y gente agolpándose con carteles improvisados. Don Eusebio cerró los ojos, conmovido. Después de tantos años de silencio,
parece que no estaba destinado a desaparecer, sino a volver. El momento final se acercaba, con un desenlace que nadie olvidaría. El ruido en las calles se volvió ensordecedor. Desde las ventanas del centro cultural podían verse cientos de personas reunidas, muchos con velas encendidas, otros con carteles improvisados que decían, «Gracias, doctor Eusebio, héroe de los niños». La noticia había corrido como pólvora y la ciudad entera se unía en un mismo clamor. Dentro del salón, los invitados, de pie, aplaudían sin cesar. Nico, con lágrimas en el rostro, abrazaba al anciano como si no quisiera soltarlo jamás. Rosa, la enfermera, y el juez jubilado lo rodeaban, protegiéndolo como si fuese un tesoro. Don Eusebio levantó el micrófono una última vez. Su voz estaba quebrada, pero cada palabra llevaba la fuerza de una vida entera. Hoy comprendí que no importa cuánto quieran enterrarte en el olvido, la verdad siempre florece. No me consideren un héroe, solo fui un hombre que no soportaba ver sufrir a los más pequeños. Mi mayor regalo no son los equipos, ni las donaciones, ni siquiera las operaciones. Son las vidas que siguieron adelante. Ustedes son mi herencia, ustedes son mi victoria. El público lloraba y aplaudía al mismo tiempo. Lucía, la niña que había protegido esa misma tarde, subió al escenario y le entregó una flor marchita que había recogido del suelo. No es la más bonita, pero es para usted, porque me salvó la vida. El anciano la recibió como si fuera un diamante. Es la flor más hermosa que me han dado en toda mi vida. Entonces, desde afuera, comenzaron a corear su nombre. Eusebio, Eusebio, Eusebio. El anciano cerró los ojos, y por primera vez en 20 años, sonrió con paz. Nico alzó el brazo del viejo como si levantara a un campeón. Él es el verdadero donante anónimo. Las cámaras captaron el instante, un anciano humilde, rodeado de niños, padres agradecidos y adultos que alguna vez habían sido sus pacientes. Una imagen que recorrería el mundo como símbolo de justicia y redención. Valeria, desde la sombra, observaba todo con el rostro descompuesto. Su nombre quedaría marcado para siempre por el desprecio, mientras que el del anciano viviría en la memoria colectiva como un faro de bondad. Don Eusebio, con la voz apenas audible, pronunció su última frase de la noche. Que nunca más un niño sea invisible. Porque mientras haya alguien que los ame, siempre habrá esperanza. El público se levantó en una ovación interminable. Afuera, las campanas de una iglesia cercana comenzaron a sonar, como si la ciudad entera celebrara aquel momento. La historia del anciano que nadie respetaba había terminado revelando un secreto que conmovió a todos, y que lo convirtió en eterno. Moraleja, nunca subestimes a quien parece invisible. Detrás de la humildad pueden esconderse las hazañas más grandes y los corazones más nobles. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete y activa la campanita para no perderte nuestras próximas historias llenas de emociones y enseñanzas. Déjame en los comentarios qué parte te conmovió más y comparte este video.